Es un hijo con diversidad funcional. Todo el conjunto de esas experiencias, de esas voces, es lo que forman la película, que se llama así, es una metáfora de las botas de 7 leguas. Los niños con diversidad funcional a menudo llevan unas férulas que parecen una bota, ¿no? Y entonces esa fue un poco la metáfora de poder saltar, de ir más de lo que se espera. Y en ese sentido, cuando nos planteamos contar esa experiencia de la que yo formaba parte, no dudamos en que la herramienta privilegiada era el audiovisual, era el poder mostrar a los niños haciendo cosas que les encantan, hablando, contando sus experiencias y convertir el audiovisual en una nueva herramienta de comunicación positiva. Creo que me dicen que no se me oye bien. Yo ahora no te oigo, Puri. No te oigo. Sí, que digo que no se te oye muy bien, pero que sí que se entiende lo que estás diciendo, porque se ha parado en algunas ocasiones, pero sí que entendíamos lo que estabas más o menos explicando. Claudia Estrada también es valenciana, 23 años, cineasta graduada en comunicación audiovisual por la Universidad Politécnica de Valencia, además muy cerquita de aquí donde estoy yo, en el campus universitario de Gandía. ¿Cómo es tu trabajo, Claudia? Dinos un poco, cuéntanos. Vale, pues Las flores que arrancas surge a través de ganar el certamen de cortometrajes de Manos Unidas y con esa oportunidad pues pude ir a México, ¿no? A grabarlo. Y se centra concretamente en Chiapas y habla sobre los feminicidios a través de 3 mujeres, 3 testigos. Si lo habéis podido ver, pues. Y bueno, mi trabajo en mi día a día pues surgió un poco a través de vídeos poemas, que empecé un poquito así, luego a rescatar un poco las historias de mujeres olvidadas por la historia, y así es como surgió mi primer cortito, que es con el que ganó para poder hacer Las flores que arrancas, ¿no? Sobre la historia de mi abuela. Y un poco me centro en los temas sociales y temas que a mí como mujer me importan, me interesan y quiero transmitirlo y reivindicar sobre ellos. Dices temas que me importan como mujer. Aclárame eso. Claro, porque los feminicidios es algo que me toca, ¿no? Y la violencia de género. Y por eso también quisiste plantearlo. Vamos finalmente con Diana Díaz, es colombiana, periodista de profesión, actualmente es oficial de comunicaciones de ACNUR, cubre Centroamérica y Cuba, ha trabajado en operaciones en Colombia, Liberia y Etiopía. En tu caso, hola Diana, ¿qué tal? Bienvenida también. En tu caso, en el documental muestras una realidad muy concreta. Cuéntanos un poco, es una serie de personas que escriben una carta a alguien para contar qué. Gracias. Un saludo especial a Marcia y a Claudia, y es un placer estar aquí con todos ustedes. Como mencionas, pues Con Amor desde Centroamérica es una serie de cartas escritas por personas que se han desplazado en Centroamérica por la violencia o la persecución, y a través del documental y pues buscando un poco tener una producción audiovisual diferente, que pudiéramos de repente salir de una narración puramente institucional, pues desde ACNUR buscamos darle un giro a esta narrativa, para que fueran las mismas personas las que narraran las situaciones que les han forzado a huir de sus comunidades o de sus países. Y pues desde el trabajo que hacemos en la región y en general donde ACNUR tiene presencia, oímos estas historias que son desgarradoras todos los días, ¿no? En Centroamérica escuchamos mucho cómo las personas viven la mayor parte de sus vidas con miedo, cómo los niños, las niñas, los jóvenes crecen en un contexto en el que son forzados a decidir entre de repente unirse a una mara o a una pandilla o morir. Escuchamos constantemente cómo pues, las mujeres, las niñas, las personas LGBT son víctimas de asesinatos, de violencia de género y pues, otras afectaciones por el simple hecho de existir, ¿no? O por no cumplir con estas condiciones que tienen las pandillas o los grupos criminales.
Entonces, digamos que con ellos también aprendemos y vemos un poco la resiliencia que tienen, ¿no? La valentía de levantarse cada día y decidir rehacer sus vidas a pesar de todo lo que han pasado, pues es realmente inspirador y tienen unas realidades muy fuertes, unas realidades que desafortunadamente se viven todos los días, en el que las mujeres y las niñas en este momento pueden estar sufriendo bastante violencia, una violencia aterradora, y que pues la única oportunidad que tienen para sobrevivir es huir precisamente de estas comunidades. Y lo más preocupante para nosotros es realmente que estas historias no se conocen, ¿no? Pasan desapercibidas, y esto es en parte porque el peligro en el que están realmente pues los persigue a todos lados, especialmente en esta región. Entonces, pues mostrar las caras es muy difícil para nosotros y desde ACNUR tenemos siempre este dilema de cómo podemos contar estas historias, que el mundo las entienda, pero que también podamos proteger a las personas que nos están contando sus historias. Entonces, para los que hayan visto el documental o quienes lo vayan a ver, se van a dar cuenta que las tomas de repente no muestran sus caras directamente, sino que muestran elementos de sus vidas cotidianas, los muestran a ellos escribiendo las historias que narran, y pues es un esfuerzo por parte de la comunidad para pues trabajar con las comunidades para que cuenten sus historias y que puedan tomar este liderazgo del mensaje para que puedan conocer cuál es la realidad en la que viven. ¿Y por qué escoges también el género documental? ¿Por qué creéis que es una buena forma de contar todo lo que quieres contar, que la gente, dar visibilidad a todas esas realidades y que la gente lo sepa? Porque creo que es una forma muy atractiva y muy impactante de contar una historia. Pues, personalmente soy muy visual y contar las historias a través del documental y a través de imágenes es importante y es algo que la gente se puede relacionar, ¿no? Que lo pueden ver en cualquier lado en el que estén y que de repente en un teléfono, en el metro, en el taxi o donde sea que estén, lo pueden ver y pueden adentrarse en esta historia y pueden, digamos, sensibilizarse lo que viven las personas en Centroamérica. Además, las tres habéis coincidido en escoger que lo cuenten los propios protagonistas, las propias personas a las que les ha pasado algo, los propios niños, en el caso de Marcia, o las personas víctimas de feminicidio, sus familias, en el caso también de Claudia. Habéis escogido porque tiene más fuerza que lo cuenten ellos mismos. A ver, yo Empieza creo Claudia. que dar... Claro, Perdona. sí. Yo creo que hay que dar la voz a quien lo vive, ¿no? Y a quien lo ha pasado y claro, hablarlo desde mi punto de vista no es importante. Creo que desde las flores que arranca siempre he tenido esa visión, ¿no? De poder dar voz a ellas, a las tres protagonistas, y creo que eso es lo importante, ¿no? Dejarse a una misma de lado y que quien lo vive, pues expresarlo. En el caso de Marcia también, lo escoges así para que sean los propios niños y niñas, Marcia, las que lo cuentan. Tiene más fuerza también, claro. Sí, lo que iba a usar, de hecho, iba a usar las mismas palabras que ha usado Claudia, dar voz. Creo que es fundamental, ¿no? Darles voz directa a ellos. Nunca, cuando decidimos que la película iba a ser coral, que no había que hubiera un protagonista, sino que todas las voces, que de hecho cuando se unen todas las voces te das cuenta que es una experiencia compartida, que no es algo particular de alguien, sino que es una experiencia compartida por muchos protagonistas. Cuando decidimos que la película iba a ser coral y quisimos eso, darles voz, a todos ellos, pues fueron surgiendo distintas historias, distintos discursos que a menudo te sorprenden, sobre todo tratándose de niños. Creo que es muy importante, niños con diversidad funcional, para visibilizarlos y para desdramatizar lo que es la diversidad funcional. Es muy importante que ellos hablen, porque muchas veces cuando, en el caso de los niños de 7 leguas, ¿no? Muchos de ellos tienen parálisis cerebral, que es una palabra horrorosa que no describe para nada la realidad de lo que es esa patología. Pues cuando los oyes hablar y razonar y con esa entereza y con esa seguridad en sí mismo y con ese espíritu crítico tan claro, pues la verdad es que muchas veces para el público que no sabe lo que se va a encontrar ni conoce esa realidad, pues a veces es una sorpresa. Y estaba hablando, el oír a esa madre
con tanta serenidad hablar del feminicidio de su hija. Es realmente, creo que no hay voz en off, ni narrador, ni que pueda dar esa voz directamente del protagonista. Ocurre tal cual así también, Diana, en el tuyo. Son ellos mismos los que lo cuentan, claro, en primerísima persona. Sí. Muchas veces en el mundo del desplazamiento forzado y los refugiados conocemos de primero las cifras, ¿no? Estos grandes números que se conocen de refugiados y personas que se desplazan alrededor del mundo, pero no tenemos a nuestra disposición quiénes son estas personas, quiénes son estas historias que detrás de estos números han tenido que vivir de primera mano la violencia y la persecución en sus países. Entonces, para nosotros y entendiendo que estas personas pues son sujetos de derechos, pues estamos ahí, somos la plataforma y que sean ellos los que puedan difundir su mensaje desde su propia voz. ¿Estos documentales han sido ya vistos? ¿Tenéis reacción? ¿Tenéis unos primeros feedbacks de alguien que los haya visto y os ha dicho, etcétera? Marcia. Bueno, sí, a ver, hicimos un preestreno en abril del año pasado. Y bueno, en el preestreno fue en Valencia, en el teatro La Rambleta, claro, estábamos un poco en familia, estaban todos los protagonistas, y cuando ahí sabíamos que ese pase lo teníamos ganado, ¿no? Y fue realmente una experiencia maravillosa. Y luego cuando acaba el preestreno y dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora me voy con mi película, claro. ¿Y dónde se va a ver? Y tuvimos la suerte y la enorme satisfacción de que rápidamente, nada, al mes, nos en el Festival Dance on Camera y luego en otros festivales, en Fiverr, en la Filmoteca en Madrid y en Cinema Ciutadà en Valencia, y ese feedback de los públicos especializados de los festivales, que también ha sido muy satisfactorio. La verdad es que nos ha sorprendido, porque ha gustado a públicos muy distintos. A mí personalmente me sorprendió que gustaba mucho a los niños también, ¿no? Me parecía que no estaba segura de que fuera una película que pudiera gustar a niños de 7 años y también, bueno, pues a profesionales, así que fue muy gratificante y bueno, lo ha venido lo que ha venido y hemos parado un poco, ¿no? Pero esperamos que se siga viendo y que siga teniendo más feedback de distinto público. Claudia, ¿qué reacción que esperabas? Pues es que en Las flores que arrancas ha sido la primera presentación, porque con el tema del COVID y todo, pues bueno, esta ha sido. Y en cuanto a reacciones de personas que lo han visto, pues me alegra mucho, en plan, que llegue el mensaje, que se transmita todo y sobre todo pues que llegue la voz de ellas y la información de todo lo que está pasando allí. Entonces, contenta, sí. Sí, Diana. Pues nada, desde que sacamos Con Amor desde Centroamérica, pues ha tenido una transformación, ¿no? Esto no fue pensado, digamos, como un formato documental grande, sino que antes eran como unos clips separados. Así lo transformamos en un documental corto para darle, digamos, visibilidad a través de diferentes plataformas. Pero digamos que los cortos pequeños y los hemos usado para diferentes públicos, los hemos usado en actividades privadas, en actividades públicas, para ver un poco si se generaba esta conexión entre las personas que escribían las cartas y la audiencia que no necesariamente conoce la realidad de estas personas. Entonces, digamos que de una forma más anecdótica hemos tenido muy buena reacción y pues bueno, ahora recientemente pues lo hemos lanzado en formato de un documental un poquito más largo a festivales y esperamos que pues por lo menos logre transmitir esta realidad. Esto quería preguntaros, ¿realmente los festivales son los que os dan una mayor visibilidad? Lo decía Marcia al principio, Diana, que el hecho de que os den premio, de que estén en festivales, etcétera, ese documental hace que tenga una proyección mayor. ¿Es la base, el festival y el premio para el apoyo que necesitáis? Diana. Yo creo que depende, o sea, para nosotros cualquier plataforma que podamos tener para darle visibilidad es válida. Vemos que los festivales tienen una audiencia bastante específica
que nos serviría para llegarle a audiencias que de repente nunca habíamos apuntado, ¿no? Nunca nos habíamos comunicado con una audiencia que ve festivales. Entonces, para nosotros cualquiera es válida, el que quiera ver el mensaje y el que quiera replicar el mensaje, nosotros estamos contentos con eso. Me dice Daniel que no se oye nada. Yo sí os oigo a las tres. A Marcia sí es verdad que un poquito más bajito, pero os oigo perfectamente. No sé, pero me dicen no se oye nada. Pues yo sí que lo estoy oyendo. No sé si a lo mejor también la conexión de cada uno después hace llegar el sonido mejor o peor. Seguimos, Claudia, con eso. Tú, por ejemplo, te pudiste ir a México a hacer tu documental gracias a un premio. Y Claro, al final eso es lo fundamental y cómo se llega a esos premios y a esos festivales también. claro. Claro, yo fui a terminar un poco la carrera y eso me ha abierto bastantes puertas, ¿no? Entonces, en mi aspecto, pues sí que es importante, pero también, pues, lo que ha dicho Diana, ¿no? Que al final, pues, es que el documental se vea, ¿no? Entonces, cualquier plataforma es válida para que llegue a gente. Pero, pero claro, si no me hubiese presentado al festival y si no estuviese ese festival, yo no estaría aquí, ¿no? Y no podría haber hecho Las flores que arrancas. Entonces sí que considero importante, tanto como convocatorias, como festivales y sobre todo que den apoyo a mujeres directoras. Claro. Marcia, en tu caso Sí, también lo has dicho que fue eso, ¿no? Porque al final hacéis un estreno donde van las familias, pero de lo que se trata es que se vea en muchísimos sitios. El hecho de ir a festivales, de tener premios, ¿qué buscaríais también? A lo es mejor televisiones o plataformas como Netflix, etcétera. a ver, lo que uno busca para su obra, para su película, es cuanta mayor difusión, mejor, sobre todo cuando se trata de obras que tienen un mensaje, un compromiso, ¿no? Que contar, que quieren que lo que quieren es cambiar actitudes o por lo menos despertar conciencias, creo que es lo que tenemos en común, ¿no? Las tres. Los festivales es Sí, verdad que dan un poco como el marco de calidad, ¿no? Pues porque es difícil y es muy reñido, ¿no? Hay mucha competencia en un festival. Cuando un festival o un festival internacional o un festival específico te pone un sello de calidad, la verdad es que eso es una enorme satisfacción y es una ayuda para ir más allá. Claro que lo ideal es llegar a una plataforma o llegar a una televisión. Es difícil, no es imposible, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces te dicen, no, es que nosotros hacemos entretenimiento, como si esto no fuera entretenimiento, ¿no? En el buen sentido, como si estuviera reñido con ese tipo de contenidos. Bueno, entonces supongo que ahí estamos nosotros como equipo, estamos trabajando en eso, en buscar a ver si puede ir a televisión o a otros festivales y a todas las plataformas posibles. También en vuestro caso el objetivo, al igual que con Diana y con Claudia, ellas quieren dar a conocer situaciones concretas. En vuestro caso, claro, queréis dar a conocer también situaciones concretas para lanzar un mensaje de que se pueden hacer muchas cosas, etcétera, acabar con estigmas. Quiero decir que además no solo es la visibilidad de un hecho en concreto, sino hacer conciencia, ¿no? Que la gente tome conciencia de otras realidades que existen. Marcia. Claro, claro, en el caso de Selegua, digamos que hay varios objetivos, ¿no? Pero uno que está muy claro es visibilizar la diversidad funcional y desdramatizarla, huir del paternalismo, del pobrecitos, de la conmiseración y demás. Había el Claro. mostrar a los niños hablando y saliendo a un escenario, saliendo al escenario del teatro principal, que en Valencia es como el teatro, ¿no? Claro, El teatro sí. más tradicional que hay, es una manera de empoderarlo. Por eso, si habéis tenido ocasión de ver la segunda secuencia, la que habla de la mirada, ¿no? Como ese momento en el que ellos enfrentan a la mirada es un poco una manera de empoderar a los niños, demostrar que, como dice una de las protagonistas, que soy como los demás y que hago las cosas que pueden hacer los demás. Eso creo que es una parte muy, muy importante de 7. Muy bien. Vosotras queríais mostrar realidades
Y también en esta mesa redonda me gustaría hablar de la presencia de mujeres cineastas, que es también lo que pretende Human Fest. El Festival de Cine y Derechos Humanos es una plataforma que tienen también las mujeres y en los últimos años todavía más de mostrar su trabajo. Según el informe CIMA de 2018, la Asociación de Mujeres Cineastas, el guión y dirección solo encontramos un 20% de mujeres al frente en 2018 y las televisiones privadas apenas apuestan por películas dirigidas por mujeres. Bueno, si repasamos las cifras, tenéis el informe, es público y lo podéis encontrar en internet. Además dice que los presupuestos de las películas que dirigen las cineastas son un 50% más bajos que las que dirigen los hombres. También quería un poco preguntaros, aunque sé que os dedicáis y que a esto por distintas razones y a lo mejor algunas de vosotras, incluso Marcia, dice, no, yo he hecho esto, pero no soy una cineasta o no me considero una directora o bueno, a lo mejor no queréis esa etiqueta, pero lo cierto es que habéis llevado adelante esta serie de audiovisuales y sí que me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto. ¿Por qué se apuesta menos por las mujeres en el tema del cine, del documental, de la realización, de la dirección y del guión en general? Sobre todo, Claudia, que tú acabas casi de salir de la universidad y sé que ahí lo has vivido de forma más intensa, el ver que se apoyaban unos proyectos más que otros y ahora te estás encontrando también con estas cifras, con la realidad de lo que dicen estas cifras. Claro, yo creo que las cifras hablan por sí solas. Hay mucha desigualdad en el sector. Se sigue siendo un mercado de hombres para hombres. Entonces, claro, la representación de las mujeres, ya sea en los Goya, en cualquier festival, pues es menor porque, claro, si quien elige pues son hombres y luego los presupuestos de las mujeres son más bajos, estamos jugando en, no son no es la misma igualdad de condición, ¿no? Si luego las televisiones públicas tampoco apuestan, si luego no sé, en proyectos, en residencias, no se apuesta, pues claro, luego la presencia es menor. En cuanto a la universidad, yo también lo he vivido. En cuanto considero que la base es la educación, ¿no? Entonces se necesitan como más referentes, enseñar más desde ya solo en las escuelas de cine, en la universidad, ¿no? Para que las mujeres, digamos, sí, podemos ser directoras y podemos ser guionistas y nuestra historia vale, ¿no? Porque en la universidad, desde mi punto de vista, de estudiar historia del cine, que no estudias ninguna mujer directora y ya es como, ¿por qué? ¿No puedo ser yo directora? ¿Por qué tengo que verme 150 películas y ninguna es de una mujer, no? Entonces ya un poco ahí, en plan, pues, ya te hace como sentir en plan, pues joder, pues es que a lo mejor no puedo, ¿no? Y luego pues en los trabajos y todo pues sí que se ve que a veces pues rechazas ser directora porque o te entra la culpabilidad o el sentirte mal o lo voy a hacer peor o sientes un poco como, al menos en mi caso, no quiero generalizar ni nada, pero sí como más problemas, como que te menosprecian, no sé. Entonces al final Sí, es como vamos, como que vamos porque a puestos menores, ¿no? pues iba a decirlo eso, que sí estamos en los proyectos, pero no en la responsabilidad, ¿no? En esos puestos Claro. más altos y en dirección. Sí, sí, yo me acuerdo en plan de rechazar el de dirección y ponerme en dirección de producción, en plan, pues bueno, ¿no? O compañeras de dirección de arte. Por ejemplo, en el último cortometraje que hicimos en la universidad eran tres cortometrajes, los tres dirigidos por hombres, y luego dirección de producción, tres mujeres, directoras de arte, tres mujeres, y todo ya los puestos ya para compañeros, ¿no? Entonces es como, joder, creo que se necesita más educación. ¿Quién escogía esos puestos? Realmente los escoges entre los compañeros, ¿no? Pero yo creo que como... Y entonces... Claro, pero como tú, creo que se necesita representación de verte en las clases, ¿no? En las asignaturas representadas para poder llegar a decidir, ¿no? Las tres, bueno, sois debutantes, a la hora de desarrollar vuestro proyecto, ¿os habéis encontrado más obstáculos a la hora de desarrollar este audiovisual de lo que os soléis encontrar en otros ámbitos? Por ejemplo, Marcia, tú que eres profesora de la universidad y has emprendido este proyecto, ¿es distinto a cualquier otra cosa? ¿Lo has visto diferente? ¿Lo has visto igual? Tú que también en la universidad te dedicas un poco
a esto también como profesora del papel de la mujer, etcétera, de la visión de la mujer? Bueno, mi caso concreto es un poco particular, ¿no? Porque como al principio no es producción al uso, ¿no? Con un productor, con unos plazos, sino que ha sido un poco que empezamos un poco sin pensar exactamente a dónde queríamos llegar y al final, bueno, pues se convirtió en un largo, ¿no? No hemos tenido que luchar con una industria que como decía Claudia, está muy masculinizada, como en fin, como todos los estamentos de poder, creo que no descubrimos nada, ¿no? Es una cuestión social que va cambiando poco a poco, pero en fin, ¿no? Ahí tenemos temas de conciliación, techos de cristal o techos varios. Bueno, pues cuesta. El caso de Siete Leguas, como al no ser una producción al uso, pues la verdad es que hemos trabajado con mucha libertad. Como los pocos medios a veces a cambio te dan libertad, ¿no? Bromeábamos mucho durante la producción porque Luis Miguel montó Las Urdes, la película Las Urdes, el documental Las Urdes, lo montó en su cocina, que era al principio de su carrera. Y la verdad es que nosotros hemos pasado largas jornadas viendo Brutos en la mesa de mi cocina. Entonces, bueno, teníamos, ¿no? ese referente. No lo puedo comparar, ¿no? Con una actividad profesionalizada porque ha sido distinto en cuanto al proceso, no en cuanto al resultado final. La verdad es que ha sido más la parte gratificante que a lo mejor las dificultades o la escasez Los de medios obstáculos que hemos tenido. Y en tu caso, Diana, ¿te encuentras más o menos obstáculos por ser un proyecto audiovisual? ¿Este sector está más masculinizado que otros? Pues mira, yo coincido mucho con la perspectiva de Marcia, ¿no? O sea, esto no nació como un documental en la industria del cine, sino que fue un proyecto más desde el ACNUR para visibilizar un tema en específico. Entonces, digamos que mi relación con los audiovisuales nació dentro del ACNUR, en el que empecé a usar, digamos, los mini documentales o los videos como método narrativo. Yo creo que más que un obstáculo en el entorno profesional como tal del cine, fue más como lo técnico, ¿no? Cómo usar los audiovisuales para contar las historias, poder aprender a usar la cámara, poder los ángulos y etcétera. Entonces, creo que también es muy, muy distinto a lo que de repente vive Claudia en la industria y bueno, y tampoco lo puedo comparar con lo que ella vive y otros colegas viven en este mundo. Y yo creo que de repente sí tuve o he tenido la fortuna, digamos, de poder trabajar en un equipo en el que permitía este tipo de libertades, en el que he tenido mentores y mentoras que han ayudado a que pudiera tener esta instrucción y poder, digamos, encaminar los audiovisuales a contar la historia que estamos visibilizando. Ahora hablaremos también del apoyo y de la mentorización. En tu caso, Diana, además, hablas de la vulneración de hombres y mujeres. Vemos en tu documental hombres y mujeres en una situación de riesgo y que también los hombres en una situación de miedo, etcétera. Tú no has hecho distinción, a lo mejor no te has centrado, bueno, Marcia tampoco en el suyo, pero no te has centrado solo como mujer a contar una historia de mujer, sino a contar una historia o a contar una serie de historias de un grupo de personas. Sí, y en general, y gracias por la pregunta, en general, digamos que la violencia en Centroamérica y la discriminación son estructurales, ¿no? Y afectan a varios sectores de la sociedad de distinta manera. Y bueno, la forma en la que se ejerce esta violencia sí responden a características específicas de género, en la que tú tienes, por ejemplo, a mujeres, niñas, mujeres transgénero y otros grupos que viven un contexto de violencia física o de violencia económica, sexual y psicológica que viven durante todo el transcurso del desplazamiento. Y digamos que esta violencia se vive en un contexto más grande que es como del contexto de control territorial de maras y pandillas o grupos criminales, que usan la violencia desde diferentes puntos de vista para ejercer algún tipo de control. Entonces, por un lado tienes a los niños y los hombres que por ser hombres los son codiciados para ser parte de estos grupos y, digamos, para hacer este tipo de actos criminales. Y por el otro lado tienes a las mujeres y las niñas
que son más como el objeto, ¿no? Que son objeto de violencia para subyugarlas, o sea, el abuso, la violencia sexual, feminicidios, y tienes a personas LGBTI que también son objeto de violencia, de crímenes de odio por ser exactamente quienes son. Entonces, digamos que el contexto de violencia es compartido, pero la forma en que impacta directamente a estas personas es bastante diferente, especialmente por quienes son ellos mismos. En tu caso, el apoyo viene de ACNUR. ¿Has podido hacerlo porque tienes ese apoyo, esa mentorización? Sí, digamos el equipo de comunicaciones del ACNUR. Entonces, digamos que entre todos tenemos un objetivo muy claro y específico y es poder darle visibilidad a los temas y a los contextos que aquejan a las personas, bueno, en mi caso en Centroamérica, pero digamos que esto es en general en todo el mundo. Y digamos que todos trabajamos en este sentido, ¿no? Entonces, digamos que yo tuve la oportunidad de dirigir y escribir digamos, filmar todo este proceso, pero viene con un trasfondo de trabajo en equipo bastante grande en toda la región y con muchos países. En tu caso, Claudia, es un proyecto más solitario, ¿no? Lo has tenido que hacer prácticamente tú todo. ¿Has tenido algún apoyo? ¿Hay alguien, además de ti misma y de mucha gente de la sociedad, pero vamos, que se interese por esto y te diga, vamos a mostrar el tema del feminicidio en México, el tema de la situación de las mujeres, etcétera? Algo que a ti te interese que pueda ser compartido por alguien más y que te apoye realmente, porque podemos compartir sin apoyar, claro. Vale, pues al principio el premio era irse con Patricia Ferreira, ¿no? Entonces al principio sí que tuve un poco su apoyo, pero luego al final por circunstancias ella no pudo venir. Entonces el trabajo ha sido básicamente mío y de hablar mucho con mi dire de foto porque ella es mexicana, tiene la misma edad que yo, entonces para mí era muy importante su punto de vista. Entonces ha sido entre ella y yo de estar por Facebook buscando a quién entrevistar, por Instagram, buscándolo todo. Pero vamos, en todo caso son apoyos para llevar a cabo el proyecto, pero no apoyos para apoyos económicos, vaya, para poder costearlo. Sí, claro, lo pagó Manos Unidas, le daba el Banco Santander. Entonces con ese dinero me pagaron el viaje, estancia y eso, allí. Porque aparte del premio, claro, porque si no lo Sí, tendrías que haber el hecho premio, tú. claro, el premio era ir a México allí a grabar el documental. Sí. Marcia, en vuestro caso, ¿quién os apoya? Bueno, nosotros tuvimos un apoyo parcial de la Caixa. Hicimos un crowdfunding, que es muy emocionante, ¿no? Como la gente confía en ti y te va apoyando en la medida de sus posibilidades. Tuvimos un crowdfunding y luego tuvimos ayuda de la Universidad Cardenal Herrera para los medios técnicos, porque la mayor parte del equipo son exalumnos del centro. Y luego, pues, mucha creatividad y muchos recursos caseros. Me imagino que todas las tres habremos tenido que tirar mano de... Lo estaba pensando cuando pensaba en la pregunta, para si hay alguien que nos está oyendo que le gusta hacer cine pero piensa que sin medios no se debe hacer. Es verdad que si tienes medios vas a conseguir más cosas, pero muchas veces no sabes de sí una ya para un traveling o una escalera para un cenital. Entonces, bueno, a veces no tienes medios, pero pues le pones un poco de creatividad y luego la verdad es que da mucha satisfacción decir, pues mira, lo he conseguido, ¿no? Ese plano que me apetecía hacer y que no tenía una grúa, ni tenía una steady, por supuesto, ni nada, ¿no? Pero bueno, y bueno, luego también hay que decir que la entrega por parte del equipo que se sumaron al proyecto sin garantía ninguna y con mucho trabajo y quitando tiempo de sus otras obligaciones, pues no se pagan dinero. A la hora, Marcia, de enfocar este proyecto, ¿ha habido algún cambio desde el punto de vista del género? Quiero decir, cuando has puesto tu visión sobre las cosas que veías a través de la pantalla o en este caso de la cámara, ¿has visto cosas que no esperabas, que no veías cuando tienes esta realidad más directa? Fíjate, si te refieres a un enfoque de género en cuanto a la manera de narrar, la verdad es que
no te puedo decir que haya habido un cambio. Yo vengo de la literatura, ¿no? De estudiar el personaje femenino en literatura y demás, y he tenido en mis tiempos de estudiante muy vivo todo ese debate de si hay una escritura femenina, pues eso, si hay un cine de mujer, etcétera. Y es algo que no... Primero habría que definir qué es eso, ¿no? De una escritura o de una narración o de un modo de mirar femenino, porque muchas veces se caen en esencialismos y en tópicos que en el fondo son muy esencialistas. Entonces, primero habría que definir exactamente qué es esa visión de género. La verdad es que cuando trabajamos en equipo y trabajamos con el codirector, con Jonander Santamaría, nunca tuvimos una sensación de mirar de manera distinta, ¿no? O de querer llegar a resultados distintos por cuestión del hombre y yo mujer. Pero el hecho también de ser mujeres hace, y en este caso Claudia al principio lo ha apuntado un poco, Claudia, el hecho de ser mujeres hace que nos fijemos en otro tipo de temas que ellos no se fijan, o es indistinto. Yo no tengo las cifras de cuántos documentales sobre feminicidios han grabado los hombres y cuántos han grabado las mujeres. Esa cifra no la tengo, pero nosotras nos fijamos en temas de discapacidad, en temas de feminicidio, en temas de violencia de género, en otro tipo de temas que ellos no se fijan y por eso los mostramos y por eso también ese tipo de temas están hechos por directoras. Bueno, yo tampoco tengo cifras, entonces no puedo decir exactamente, claro, pero sí que considero que uno como cineasta habla de temas que le interesan, ¿no? Porque si no, no lo haría. Y creo que cuando realmente necesitas contar algo que quieres que llegue a la sociedad, creo que el objetivo al final llega, ¿no? Entonces no te puedo decir si los hombres no lo hacen, obviamente considero que sí, pero creo que es importante vivirlo, ¿no? Que te afecte. Ajá. En tu caso, Diana, ¿conoces otras referencias de otros compañeros hombres que sí se han centrado en ese tipo de documentales, de historias, de audiovisuales? Y viéndolo un poco superficialmente, porque o sea, nada más hice una búsqueda súper rápida del cine que se ha hecho sobre Centroamérica en específico y veo bastantes, digamos, directores y directoras que hablan sobre temas, digamos, reivindicativos en el término más general que puedo usar, que hablan de estos temas, ¿no? Y yo creo que lo más importante y pues lo que dicen y comentan sobre sus audiovisuales es que, bueno, es que surge de esta necesidad de contar una realidad, ¿no? La experiencia de algo que pocos conocen y bueno, revelar detalles que viven las personas en estos contextos. Entonces, yo creo que, no sé, no podría decir si tienden más los hombres o las mujeres a producir estos audiovisuales, pero sí, digamos que es parte de una necesidad del contexto en específico. Marcia. Sí, en cuanto, sí, al hilo de lo que estaban comentando mis compañeras, en cuanto a la selección de los temas, sí que es verdad que, claro, uno se siente más atraído hacia ciertos temas, ¿no? que le tocan directamente hacia su realidad. Y quizá porque el cuidado, como concepto, todavía es más específico de las mujeres, por lo que sea, no vamos a entrar en eso, parece como que todo... Sí, que siempre vamos a lo mismo. Sí que es posible, ¿no? Que nos sintamos más cercanas o más atraídas a ese tipo de temas sociales que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Con la idea del otro, de preocuparse por el otro, ¿no? Como en el caso de Diana, ¿no? De todas esas realidades que le tocan tan de cerca. En el caso de las tres habéis hecho cine documental. ¿Creéis que hay un interés mayor por conocer las cosas con una profundidad mayor, que además cruza un poquito la línea de lo que es el periodismo, porque lo cuenta desde otro punto de vista más visual, con esa, como decía Marcia, pues porque quiero ese plano cenital, ese tal, que el periodismo a lo mejor que lo que es el reportaje es mucho más seco, el audiovisual, el documental, la imagen también habla, cómo se mueve la cámara. Por ejemplo, Claudia en su documental, cuando
mantiene la cámara mientras las dos personas están llorando y una persona abraza a la otra cuando van donde habían matado a su hija, etcétera. Claro, ese cine documental tiene mayor aceptación ahora porque necesitamos que la gente nos cuente las cosas de un modo distinto, más visual, que nos llega más, por tanto, más emocional. ¿O por qué ahora? Porque yo no sé vosotras, pero yo consumo mucho más documental ahora que hace unos años. ¿Es una tendencia? Empezamos con Claudia. Vale, yo creo que sí que está aumentando más el cine documental y como que se está interesando más, pero yo creo que es porque hay tantos temas sociales y vivimos actualmente en una sociedad que hay tantísimos problemas y de todo, que creo que meterte en una historia que se vive desde primera mano, ¿no? Desde primera persona, es te llega mucho más que a lo mejor ver una noticia, ¿no? En la televisión. Entonces, o lo notas como más real, más llega, sí, más poético también. Entonces, Diana, esa parte emocional, porque por ejemplo tú también lo has utilizado mucho, esos rostros que se ven en sombra, que no se ve el rostro, que caminas, lo has hecho mucho, van caminando, tú vas por detrás de ellos, por donde ellos y ellas se mueven dentro de la ciudad, esa ciudad además tan fría, ¿verdad? Tan poco acogedora, en espacios abiertos. Entonces es que ahí hay otro mensaje, ¿no? Sí, yo creo que bueno, el lenguaje que podemos usar y a través de este documental invita más como a la reflexión, ¿no? O sea, si tomas una nota mediática o un video que incluyen en una nota mediática, tiene que ser instantáneo. Tienes que enviar un mensaje rápido, concreto y que las personas entiendan en 3 segundos qué es lo que quieres decir. Usar el modo documental y pues las imágenes que escogimos para el producto da más espacio y más libertad para que la persona que lo ve se pueda sentir ahí, pueda, digamos, empaparse de estas sensaciones, de este color o de este ambiente que está viviendo la persona que está narrando la historia. Claro, y en tu caso, Marcia, también la cámara está muy alejada para tener las reacciones de los niños y niñas tal cual, para no sentirse invadidos, ¿no? De que alguien les está viendo y que sean lo más naturales posible. Eso lo habéis utilizado también, eso va más allá de lo que es contar que una serie de niños y niñas con una discapacidad o con otras capacidades hacen esto y son capaces de hacer esto y lo hicieron un día en un teatro. No, tú alejas la cámara y vemos esas interacciones. Claro, la idea era mostrarlos, ¿no? Como hemos dicho antes, darles voz. Y también en relación con lo que comentaba Ana, es verdad que el documental te permite explorar muchos lenguajes que pueden ser muy poéticos y que se alejan de lo que es la noticia, ¿no? El dato frío. Hay muchas maneras de narrar también desde el documental. Entonces, tomar esas decisiones de cuál va a ser tu lenguaje te permite mostrar, profundizar más en una realidad que compense pues toda esa fragmentación de las noticias, de los discursos de redes, de las redes sociales, que todo está hay como una aglomeración, ¿no? Una avalancha de información que además está muy fragmentada, que no te permite, por supuesto, ni la reflexión, ni la poesía, ni profundizar en esos temas, y algunos temas como los que han tratado mis compañeras, ¿no? O como dar voz a niños con dificultades, pues merecen, desde mi punto de vista, un reposo, ¿no? Cierta paz para completar esa historia. Yo creo que ahí el cine documental, en el amplio abanico de posibilidades expresivas que tiene, pues es un arma muy potente que debe jugar ahora, ¿no? Un papel importante también para distinguirse, ¿no? De lo que es la noticia, la avalancha de noticias pura y dura que tenemos hoy en día, que estamos invadidos por ellas. Claro, Marcia, ¿y qué necesitaría ahora el cine documental y documentales como el que tú has hecho para tener una salida mayor? ¿Apuesta de las televisiones privadas, ayudas públicas para emisión en televisiones públicas, proyecciones en salas de cine? Era para mí la pregunta porque veía a Claudia. Empieza contigo, ya que estabas ya hablando. Bueno, yo supongo que todas las que has dicho y todas las que se nos puedan ocurrir, ¿no? Yeah. Pues darles
que el cine documental vaya a salas, incluso obras muy potentes de los últimos años que han conseguido ir a salas, proyecciones internacionales, con premios, pues a lo mejor semana, están muy poquito tiempo en las salas, ¿no? Las televisiones públicas, bueno, ahí deberían, de hecho yo creo que apuestan bastante por el documental también, pero bueno, supongo que son más los documentales que hay que los espacios que se van abriendo. Claudia, ¿tú qué crees? ¿Qué se podría hacer? Porque, por ejemplo, a lo mejor el hecho de que en una sala privada, imagínate, fuésemos a ver cualquier película y antes se proyectase tu documental, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Sí. Sí, yo creo que cualquier cosa que aumente la visibilización es buena. Tanto como crear estas mesas redondas, como coloquios, como de todo, que no sea solo ver el documental, ¿no? Sí que se pueda hablar y que se pueda replantear, reflexionar y de todo. Samuel Sebastián presenta una de las preguntas. Faltan solo 2 minutos para las 8. Me pedía la Universidad de Estudio de Gandía que no se alargase más de 1 hora, porque es verdad que ya estamos un poco hartos de las pantallas, y a lo mejor no aguantamos demasiado tiempo. Él plantea si os habéis planteado vosotras, y ahora me dirijo a Diana, ¿os habéis planteado hacer también ficción a partir de todo lo que habéis hecho? Porque, por ejemplo, Marcia decía que ella no se siente, bueno, en otra conversación que mantuve con ella, que no se siente directora, tal, que esto lo ha hecho por otras cuestiones, y sin embargo ella me hablaba de un plano cenital, de un plano abierto, del tal. Es decir, que os veo ya algunas ahí. Por ejemplo, Diana, ¿os habéis planteado hacer otro tipo de cine? Pues la verdad no sé, es la respuesta más rápida, pero yo creo que dentro de lo que tenemos por contar en la región y desde la ACNUR, yo creo que hay mucho que podemos hacer, que podemos explorar, incluso el tema de la ficción para contar problemas o situaciones que están pasando en la región también son súper útiles, especialmente cuando nosotros no podemos mostrar caras o mostrar, digamos, identidades de estas personas de verdad. Entonces, yo creo que de repente la ficción va a ser una herramienta que nos sirva a nosotros en el futuro para algo más, pero por ahora estamos en veremos. Ya, Marcia. Bueno, sabes que Marcia, que no me gusta que le pongan la etiqueta de directora. Bueno, me encantaría que me la pusieran. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. Lo que pasa es que por discreción y por ser realista, digo, no me dedico profesionalmente a eso. Ya me gustaría, porque realmente lo he disfrutado mucho, ¿no? Y yo que vengo de la literatura, la capacidad de narrar que tiene la imagen, bueno, pues y más hoy en día, ¿no? En que somos muy atentos a la imagen, pues es muy potente. No me he planteado hacer ficción. Sí que cuando hagamos la película con el equipo había funcionado tan bien que pensamos, no podemos dejarlo aquí, tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer otra cosa, tenemos ideas, pero bueno, la situación no es la mejor, quién sabe, ¿no? Las ideas están ahí y intentaremos trabajar en ellas. Porque mejor, Marcia, una película de ficción que cuente la historia de uno de los niños o niñas que participan en este documental. Bueno, sería maravilloso, ¿eh? No me tientes, que me volveré a meter en líos. Pero sí, sería maravilloso. Además, realmente creo que podría funcionar muy bien, ¿eh? Podría funcionar muy bien. Pero vamos, ahora mismo no lo tenemos visto. Pero bueno, ahí será la idea. Paqui pregunta para Claudia Estrada, ¿cómo viviste la realidad de los feminicidios en un entorno tan hostil para la mujer como es Chiapas? Vale, pues es un gran choque, porque nada más llegar allí, claro, llegas en un ambiente donde se celebró el primer encuentro de familias víctimas de feminicidio. Entonces, claro, después de todo el viaje de 15 horas y de repente llegas allí, pues es un gran choque como para ti como persona y sobre todo para realizar las entrevistas y claro, es que al final
te afecta muchísimo, pero tienes que seguir preguntando y tienes que seguir haciendo las entrevistas y todo, pero la verdad es que pues sí que te afecta, porque es que te afecta. Mm. Entonces, claro, allí los rodajes a las 6 de la tarde terminaban porque ya no podía salir de allí del hotel. Entonces, pues claro, te crea mucha impotencia, ¿no? Sobre todo después de oír todos los testimonios de cosas que aquí son tan normales, ¿no? Y después de oír todo y es que sí, pues se vive fuerte, ¿no? Yo después de venir, cuando me pregunta la gente cómo fue la experiencia, es que no puedo responder, no puedo responder cómo fue, ¿no? Sino que mira el documental y ahí está la experiencia, ¿no? Claudia, ¿tú te planteas hacer más cosas? ¿Tú vas a Sí, yo me seguir? planteo hacer muchas cosas. Esto ha sido el principio, ¿no? Sí, yo estoy ahora mismo enfocada en hacer más cosas y todo lo que venga es bueno, la verdad. Como que cine documental también. Sí, tiene documental y ficción. Porque ahora mismo una mujer como tú de 23 años que ha acabado ya la carrera, que gana un premio, que ya tiene un documental que ha hecho en México donde ha mostrado los feminicidios y cómo se vive esa situación allí, etcétera, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ¿Cuál es el esperar programa que tienes? pues ahora mismo esperar a que el documental pues se elija en más lugares, ¿no? Que se pueda dar más visibilización y un poco eso, ir pensando, escribiendo y buscando nuevas oportunidades. Mm. En tu caso también, Diana, ¿vas a seguir haciendo este tipo de documentales para mostrar otras realidades? Bueno, es una de las herramientas que tenéis dentro de tu trabajo, ¿no? Sí, sí, yo espero que sí, ¿no? Fue bastante bonita y es bastante inspiradora cuando trabajas así tan de cerca de las personas para narrar una historia, ¿no? Entonces, yo esperaría y diría que sí. Mm. Bueno, ya para acabar, son las 8:05. Ángela dice, buenas tardes, ¿consideráis que la perspectiva que puede moldear, aportar nuevos enfoques, sujetos o cuerpos también en el cine? La situación actual del COVID perjudica de manera asimétrica en cuanto a género, también en el mundo de producción cultural. Esta situación de una pandemia también nos perjudica como mujeres a la hora de la producción cultural, ¿o creéis que nos perjudica por igual? Lo entiendo así la pregunta. Marcia. Bueno, en fin, no sé si específicamente como tal. Entiendo que si partimos de una situación de desigualdad, que es, lo estábamos comentando al principio, cuando partes de una situación de desigualdad y hay una situación de crisis, todavía la resienten más aquellas personas que estaban en una situación de vulnerabilidad. Viendo, bueno, si los detalles de la vida cotidiana, en general son las mujeres, ¿no? Las que hablábamos antes del cuidado, las que tienen más difícil, bueno, pues eso, combinar su vida profesional, no digamos ya en el ámbito cultural, pero vamos, no tengo una respuesta. Es un tema que escapa también a mi conocimiento. Claro. Ya para acabar, una pregunta también genérica que hemos planteado un poco, pero no hemos llegado a ahondar en ella. Tema de las ayudas públicas. ¿Creéis que debería haber mayores ayudas públicas para este tipo de documentales? Claudia. Sí, claro que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo Sí, se escogerían? bueno, pues imagino que un poco por intereses, ¿no? De lo que se quiera transmitir. No, Diana. Diría también que es bueno por el entorno y el ambiente en el que pues, se desarrollan los cineastas, creería que ayudas públicas y digamos que algunas instituciones que estén interesadas por contar también una historia y volverse también en estos como entes activos en difundir algún mensaje o perspectiva, creo que es súper importante, ¿no? O sea, los problemas sociales y las soluciones a ellos yo creo que es una responsabilidad de todo el mundo y es una responsabilidad compartida. Entonces, entre más ayudas y más involucramiento de estas
ayudas públicas o instituciones que estén interesadas en apoyar es realmente importante. Marcia. Sí, claro, cuantas más ayudas, cuantos más apoyos, pues mejor, ¿no? Más podremos desarrollar trabajos que, acaba de decir Diana, no es solo mostrar, es también en ocasiones aportar solución. Muchas veces lo que mostramos, y esa era también una de las intenciones de Siete Leguas, ¿no? Mostrar que hay solución a ciertos problemas. De hecho, la idea de fundar esa compañía de danza viene porque conocimos una noticia en los Estados Unidos de que había un joven actor había mejorado mucho físicamente con un entrenamiento con danza. Entonces, el relato cinematográfico, el relato documental, por supuesto que es denuncia, pero también es solución en cuanto que aporta cambio de conciencia, en visibilización. En el caso del documental de Diana, ahora cuando se comenta tanto los migrantes, el tal, bueno, es que mostrar esa realidad ha hecho los ojos de por qué la gente abandona su país. Entonces, que forma parte de la solución también el relato, y en ese sentido las ayudas públicas o privadas, ¿no? de entidades, pues harían una gran labor social también apoyando a este tipo de obras. Muy bien, bueno, lo vamos a dejar aquí. Diana Díaz, que está conectada desde Panamá. En Barcelona se encuentra Claudia Estrada y en Valencia Marcia Castillo. Gracias a las tres por haber participado en esta mesa redonda. Ojalá que nos podamos conocer físicamente, nos podamos ver algún día y darnos un abrazo, y podamos también acudir a alguna de las proyecciones que hagáis en alguno de los festivales o en alguno de los cines, que al final también se trata de eso, de llegar al mayor número de público posible. Aquí la Universidad de Estiva ha dado la oportunidad de ver vuestros trabajos a toda la gente que ha querido, todavía están en la web, y os agradezco muchísimo que nos hayáis dado vuestra visión, cada una desde un punto de vista distinto, porque cada una vive una situación diferente, pero sí hemos podido tratar de cuál es la situación de las mujeres en el mundo audiovisual y cuál es la situación del audiovisual y del documental en el mundo cinematográfico, ¿verdad? Y en general. Así que muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas Gracias a todos. Gracias también a todos. Gracias. Un placer. Y gracias a todas las personas que han estado con nosotros y han participado también de esta mesa redonda con las preguntas y con todos los comentarios. He visto que han grabado esta sesión, o sea que supongo que en el futuro también va a poderse ver. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Adiós.